Cuando hablamos de enfoque de género, enfoque de discapacidad, nosotros lo que queremos garantizar al final son derechos humanos. Los derechos humanos, como sabemos, tienen características como la universalidad, que todos tienen derechos humanos, que son inalienables, que son indivisibles y que son interdependientes. Interdependientes me parece una característica fundamental, ¿cierto? Porque quiere decir que uno no puede estar hablando de una garantía a los derechos humanos si es que garantizas uno y no garantizas otro, porque todos dependen, todos están interconectados. Entonces, en el caso de discapacidad, no podemos hablar, por ejemplo, de que estás garantizando un derecho a la educación porque permites el acceso de las personas con discapacidad a los colegios, si estamos hablando de una educación segregada, ¿no? Exclusiva para personas con discapacidad, porque ahí estamos vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, por eso me parece que interdependientes es fundamental y también porque tengamos en cuenta que todos los derechos humanos son igual de importantes, ¿cierto? Nosotros a veces hablamos de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y esto ha sido un orden, sobre todo que se ha dado por un tema histórico, más que porque en la práctica, en realidad, hayan derechos de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y además tengamos en cuenta de que algunas personas justifican esta división porque se dice que los derechos de segunda generación implican gastos, mientras que los de primera generación no implican gastos. Y acá tengamos en cuenta, mejor dicho, no solo un no hacer, sino un hacer. Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, en derechos de primera generación vamos a tener participación política, voto, y todo lo que hemos tenido ahora, primera, segunda vuelta, ¿acaso no ha implicado acciones del Estado? Realmente podemos hablar de que un derecho puede ser netamente una no intervención del Estado para garantizarlo. Y ahora vamos a hablar sobre los tratados de derechos humanos que se enfocan en el tema de discapacidad. Tenemos dos. Uno, el Sistema Universal de Derechos Humanos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y uno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. El Estado peruano ha estado parte de ambos instrumentos. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta de que el Tratado Interamericano tiene un concepto que no está acorde con el modelo social, porque nos dice que la discapacidad se da por una deficiencia que no permite el pleno ejercicio de los derechos. Es una convención que en la definición coloca la carga en la persona con discapacidad, mientras que el Sistema Universal de Derechos Humanos, donde tenemos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, da un paso más allá y nos dice que la discapacidad en realidad es la suma entre barreras, es la suma entre una deficiencia física, intelectual, sensorial, eh, y barreras que pueden ser barreras actitudinales, barreras arquitectónicas, barreras en la comunicación, una serie de barreras, y esta suma nos lleva a una situación de discapacidad. Es decir, la carga no se encuentra en la persona no es que en sí misma sea el problema para el ejercicio de sus derechos, sino que el problema se centra en una sociedad que no ha sido pensada desde un enfoque inclusivo, un enfoque de diversidad. Y por eso en el modelo social lo que se busca, que el modelo social se encuentra sustentado, tiene la base normativa en esta convención, lo que busca es levantar, eliminar estas barreras para permitir la plena inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, en verdad, cuando decimos discapacidad, persona con discapacidad, estamos hablando de una persona que tiene deficiencias, por muy criticable que sea este término, ese es el término que usó la convención, deficiencias más barreras. Si ya levantamos esas barreras, en realidad desde la convención ya no estaríamos ante una persona con discapacidad, sino una persona con deficiencias, pero ya no hay una barrera que limite el ejercicio de sus derechos. No sé si aquí hay alguna duda, pues es un concepto clave para empezar a entender el enfoque de la discapacidad, el enfoque de discapacidad y el modelo social. Nosotros vamos a ver que históricamente hemos tenido distintos modelos para entender la discapacidad.
Entonces, vamos a hablar del modelo de prescindencia y el modelo médico rehabilitador. Sí, Ditsi, ¿tienes una pregunta? Doctora, muy buenas noches. Quisiera realizarle una pequeña consulta. ¿Es lo mismo decir persona con discapacidad que decir personas con capacidades distintas? Ya, ahí estamos entrando a otro debate, porque hay un movimiento de vida independiente, por ejemplo, donde existen distintos términos, ¿no? Estamos personas con discapacidad, que es el término generalmente aceptado, pero también hay, hay personas con, ¿cómo lo mencionaste? Con capacidades distintas. Sí, personas con capacidades distintas. Por ejemplo, los niños autistas o una Ajá. persona con síndrome de Down. Ajá. En este sentido, hay críticas sobre usar esos términos porque personas con capacidades distintas al movimiento, por ejemplo, desde personas con discapacidad, te puede decir que no estamos hablando de que yo sea una persona con una capacidad especial, una capacidad diferente, sino simplemente soy una persona con la discapacidad que viene a ser la deficiencia más las barreras. Entonces, ahí van a ver distintos puntos, por ejemplo, personas con discapacidad, con capacidades distintas, personas con habilidades diferentes, personas con discapacidad. Bueno, esos son los términos que se usan generalmente, el aceptado y en realidad en el que se basa la convención va a ser personas con discapacidad. Lo de personas con habilidades distintas, capacidades distintas, va a haber distintas posiciones sobre el tema. Algunas personas van a optar por ese término, pero aquí vamos a usar personas con discapacidad y en realidad es el término que yo les diría que usen porque va a ser el aceptado y va a ser el que se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De todas formas, tengamos en cuenta siempre el modo en el que la persona con discapacidad va a querer que se refieran a ella, ¿no? Personas con, quizás hay una persona con discapacidad que haya personas con capacidades distintas y ese va a ser el término aceptado en ese contexto. Yo les estaba mencionando que cuando hablamos de la discapacidad, vamos a hablar de modelos de la discapacidad, porque a lo largo de la historia han habido distintas formas para interpretar la discapacidad, o sea, el enfoque que se tiene frente a la discapacidad. Vamos a tener, en primer lugar, el modelo de la prescindencia, que se subdivide en un modelo eugenésico, un modelo de marginación. Y en el modelo eugenésico vamos a tener una perspectiva donde la discapacidad es una maldición, es una vida que no merece ser vivida, es un castigo de los dioses, mientras que en el submodelo de marginación, las personas con discapacidad son percibidas como objetos, no como sujetos de derecho, y por lo tanto se le tienen compasión, temor, rechazo. Aquí, por ejemplo, tenemos en el modelo de marginación, vamos a tener a las personas con discapacidad, por ejemplo, utilizadas para la mendicidad, es un caso. Luego tenemos el modelo médico rehabilitador, que es un modelo donde se justifica la discapacidad por causas que son científicas, pero nuevamente tiene el centro en que la persona con discapacidad es el problema. La persona con discapacidad tiene que ser curada, por lo tanto se iguala la discapacidad a una enfermedad y al ser curada va a ser rehabilitada y por lo tanto va a ser una persona normal y va a poder ser plenamente integrada a la sociedad. En el modelo médico rehabilitador, este modelo ya deja de pensar en la discapacidad como una maldición porque en las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las personas sin discapacidad iban a la guerra y después de ellas regresaban con una discapacidad física, una discapacidad psicosocial y por lo tanto ahí se cambia la perspectiva, ¿no? Ah, no, no es una maldición, sino que esta persona tiene que ser rehabilitada para que pueda ser plenamente integrada en sociedad. Nosotros cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pasamos a un tercer modelo, que es el modelo social, el cual ya les hablé, les dije que el centro del problema no es la persona, sino las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos. Pero yo quisiera que ustedes me comenten
si es que en el día a día actualmente ustedes creen que hemos superado plenamente los modelos mencionados, el de presidencia y el modelo médico rehabilitador, o si en la práctica todavía se presentan. Doctora, yo creo que en la actualidad el modelo médico rehabilitador dentro de nuestra sociedad ya está siendo aplicado y muestra de ello es, por ejemplo, la inclusión de las personas con discapacidad dentro de las instituciones educativas. En los colegios, por ejemplo, normales, se podría decir, ya dan vacantes para los niños, por ejemplo, con habilidades especiales, ¿no? Por ejemplo, para los niños que tienen síndrome de Down. Incluso en las instituciones públicas y las privadas también, por ejemplo, para personas con discapacidad ya hay ascensores especializados o el tema de las rampas para que estas personas puedan valerse por sí mismas. Uh-huh. De acuerdo, es cierto, o sea, las medidas de accesibilidad que vamos, que hago la definición un momento, y la inclusión en la educación regular es una muestra de que estamos avanzando hacia el modelo social. Claro que cuando o sea, si analizamos educación, que todavía no, que no es materia de esta sesión, vamos a ver que en la práctica no vamos a tener personas con discapacidad en colegios, pero va a ser muy difícil la plena inclusión. ¿Por qué? Porque el colegio no te garantiza apoyos y el colegio no te garantiza los ajustes razonables que puede necesitar una persona con discapacidad, y además probablemente vamos a estar ante discapacidades que serían consideradas leves, más que un esfuerzo para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Pero bueno, eso ya es parte de otro debate. Igual también están las personas que tienen la posición de que sí deberían existir esos colegios especiales, por así decirlo. Esa no es la posición desde el modelo social, pero bueno, eso solo para comentarles un poco los debates en otros ámbitos. De todas formas, no sé si alguien más tiene un comentario. Yo creo que es claro que el modelo de la presidencia y el modelo médico rehabilitador todavía se pueden ver el día de hoy. Por ejemplo, con el aborto eugenésico. Este va a ser un punto de debate y yo no estoy diciendo que estoy en contra del aborto o que en general las personas con discapacidad están, o desde el modelo social están en contra del aborto, pero sí debe haber una crítica hacia la regulación o hacia la defensa por una regulación por aborto genésico, por ejemplo, porque al final el mensaje que se da llamémoslo campaña, en este movimiento a veces, es que la discapacidad es negativa y por lo tanto o sea, ahí se deben aplicar los abortos, cuando ese no debería ser el mensaje, ¿no? El mensaje debería ser aborto por libertad, aborto por autonomía, pero el mensaje se da más por una crítica hacia la discapacidad y se le da una connotación negativa a la discapacidad. Luego, en el modelo médico rehabilitador, por ejemplo, podemos hablar de los hospitales psiquiátricos, el internamiento forzado, como muestras de este modelo que sigue plenamente vigente. Y el modelo social, como ya mencionó una compañera, tenemos que actualmente se está luchando por la accesibilidad. La accesibilidad es levantar estas barreras arquitectónicas, de comunicación, de información. Esto es una obligación del Estado para permitir la inclusión de las personas con discapacidad. Estas son medidas de carácter general. Y como ya había dicho, esta es la definición del modelo social. Nuevamente, la persona no es el problema, sino las barreras que existen en la sociedad. Estamos ante una piscina y en el borde de la piscina, en la parte de cemento por donde las personas transitan, tenemos dos muletas con el mensaje de queremos verte sano. Y esto lo hace una aseguradora, una empresa, una compañía de seguros llamada RIMAC. No sé si alguien quiere participar en este punto para decirnos en qué modelo estamos.
¿Sería el modelo rehabilitador, doctora? Disculpa. ¿Sería el modelo rehabilitador? Porque Sí, están tratando de buscar soluciones para incluir a esta persona dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de terapias, ¿no? Terapias en el agua. claro. En realidad estamos en el modelo social. Estar en el modelo social no implica no reconocer los derechos a la salud, a la rehabilitación y todo. Pero el modelo médico rehabilitador iguala la discapacidad a una enfermedad. Entonces, por eso el mensaje de queremos verte sano resulta cuestionable, porque una persona con discapacidad no es que esté enferma, es una persona que tiene una discapacidad que en realidad probablemente es una situación permanente, no es una enfermedad, como ya sabemos de la definición. Entonces, este mensaje que es actual, que es la capacidad para tomar decisiones en sencillo, decisiones que son vinculantes ante el derecho. Todas las tenemos, pero en los países tenemos Por favor, los que micros, por favor, los vulneran micros. este derecho, el derecho a la capacidad jurídica. En nuestro país, hasta el 2018, nosotros teníamos la figura de interdicción a las personas con discapacidad. Y esta medida, como saben, implicaba que existía un curador que tomaba las decisiones por la persona con discapacidad. Ni siquiera el curador era una persona con, o sea, que la persona con discapacidad hubiese elegido una persona con la que tuviese una relación de confianza, sino que había un criterio, ya saben, de un familiar que terminaba siendo el curador. No había un análisis profundo de quién iba a ser esta persona. Y a partir de este curador, la persona con discapacidad ya no tomaba decisiones vinculantes al derecho, sino el curador reemplazaba la voluntad. Había una sustitución de voluntad de la persona con discapacidad. Actualmente, como ya sabemos, hubo una reforma del Código Civil que elimina la interdicción en el caso de personas con discapacidad. Y esto se ajusta al modelo social, reconociendo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Reconociendo a nivel de derecho, ¿no? Porque ya tenemos el compromiso a nivel nacional, porque ya teníamos el compromiso internacional por la Convención de, de lo relacionado a la capacidad jurídica. Bueno, esta es la definición que yo ya les dije. Este es el artículo del modelo social donde nos dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Y esto es solo un ejemplo que creo que permite entender que la discapacidad viene a ser un concepto móvil, porque si yo levanto todas las barreras, ya no tendríamos personas con discapacidad, porque sabemos que para eso tienen que haber barreras. En este caso, tenemos a una persona que tiene unas prótesis que le permite correr a toda velocidad, movilizarse plenamente. Digamos que si esa fuese la única barrera de esta persona, con estas prótesis ya esa barrera estaría levantada y por lo tanto en el país donde estuviese, él ya no sería una persona con discapacidad. Y, por ejemplo, en nuestro país, al no haber rampas, no haber ascensores, no haber buses que permitan que suban las personas con discapacidad fácilmente, etcétera, podemos decir que las personas con discapacidad física no pueden transitar por esta ciudad libremente, ¿cierto? Pero si tuviésemos una ciudad pensada para un usuario de silla de ruedas, por ejemplo, vamos a tener personas, usuarias de silla de ruedas, que ya podrían transitar libremente por la ciudad. Y por lo tanto, habríamos levantado esa línea con... Ya. Por favor, ese micro. Por favor, ese micro. Gracias. Ahora vamos a tener los principios de la convención. Está el respeto, la dignidad inherente, no lo voy a leer todo, vamos rápido. La no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer, respeto de la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes. Ya, aquí vamos a ver que una característica primordial de la
convención va a ser el derecho a la igualdad y no discriminación. Y esto lo vamos a ver en todos los artículos de la convención. Esa va a ser una piedra angular de este instrumento. Por eso en su artículo 12 nos habla del igual reconocimiento como persona ante la ley, porque como ya les mencioné, en muchas legislaciones no reconocen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y nosotros sabemos que todas las personas tienen la misma capacidad jurídica. Lo que puede ser distinto es la capacidad mental, que es la capacidad para que una persona tome, y esto entre comillas, buenas o malas decisiones. Pero esto es algo que no depende de la discapacidad, ¿cierto? Tenemos personas sin discapacidad que toman malas decisiones todo el tiempo y por eso no restringimos la capacidad jurídica, sino que pueden seguir tomando todas las malas decisiones que quieran y sus decisiones van a ser válidas ante el derecho. Luego, el Estado, para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y esto es parte del derecho a la igualdad y no discriminación, tiene que otorgar las medidas necesarias para que estas personas puedan ejercer su autonomía. Y aquí tenemos que el Estado debe proporcionar apoyos y salvaguardias de ser necesario. Acá está, esto ya lo definimos. Esta es la reforma del Código Civil que les mencioné, donde antes teníamos esto, que eran incapaces los retardados mentales, igual démonos cuenta de la terminología utilizada, los que adolecen del deterioro mental, los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Entonces, antes, esta interdicción, si vemos estos artículos, probablemente, generalmente, se van a estar enfocando en las personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial. Ahora ya no existe el curador y se conoce que las personas con discapacidad son agentes capaces y pueden manifestar voluntad. Para manifestar voluntad, tienen que darse las siguientes medidas: accesibilidad, ajustes razonables, uso de apoyos. Yo les digo todo esto porque todo esto es necesario para poder contar con un enfoque de discapacidad en sus funciones. Todos los funcionarios tienen que tener un enfoque de discapacidad y de género para garantizar los derechos de la población en general, ¿cierto? Y para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, vamos a tener que centrarnos en las medidas de accesibilidad, los ajustes razonables, el uso de apoyos y también la erradicación de estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Y vamos a ver, quizás o ya lo puedo decir cuando veamos interseccionalidad, que los estereotipos van cambiando, ¿no? Los que tenemos de una persona a otra. Por ejemplo, si hablamos de una mujer, nosotros tenemos, no sé, un rol es que la mujer tiene que ser madre. Si vamos a una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, este rol cambia, ¿no? Es lo contrario. La mujer con discapacidad no puede ser madre. Estas son generalizaciones que en realidad vulneran derechos. Luego tenemos que se consideran que las personas con discapacidad no pueden tener deseo sexual, por ejemplo. Todos estos estereotipos, roles, características que generalizamos en la práctica terminan vulnerando derechos y afectan cómo desarrollamos nuestras funciones. Porque si una persona con discapacidad, por ejemplo, va a denunciar violación sexual, quizás no le creen porque piensan que nadie puede sentir deseo hacia la persona con discapacidad. Un ejemplo. O puede darse que la persona con discapacidad dice, yo sí quise tener relaciones, pero las personas no reconocen que esta persona es autónoma, puede tomar decisiones sobre su sexualidad y dicen, no, seguro la obligaron. Entonces ahí hay que ir. Profesora, no me quedó claro, ¿discapacidad incluye a las personas que lo que conocemos habilidades diferentes? Ya. ¿Incluye ese tema? ¿Incluye todo? O sea, la persona, por ejemplo, con una invalidez, como usted dice, con la persona con muletas, incluye la discapacidad para estas personas, la que tiene limitaciones físicas y la que tienen también limitaciones mentales. ¿Todo incluye esa discapacidad? Sí.
El concepto de persona con discapacidad incluye a las deficiencias físicas, sensoriales, y, intelectuales, y la terminología de habilidades diferentes y, y otros términos que se usan para las personas con discapacidad y que habilidades diferentes puede haber cierto debate, ¿cierto? Pero yo creo que en general debemos utilizar el término de personas con discapacidad como funcionarios porque nos basamos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y al final también nos basamos en un concepto que es jurídico, ¿cierto? Y el otro punto es que evitemos conceptos, evitemos terminologías como minusválido, porque en realidad termina siendo como menos, que vale menos, discapacitado, porque es persona con discapacidad, porque también podría haber una reducción de la persona como solo la discapacidad. Sordito, cieguito, los diminutivos también pueden conllevar a en realidad a la infantilización de las personas con discapacidad, cuando lo que nosotras estamos buscando en realidad es garantizar los derechos y lograr tener la manifestación de la voluntad para. Entonces, ahora vamos a hablar de accesibilidad, ajustes razonables y uso de apoyos. Primero, yo creo que es importante decirles que todos deberían leer el decreto legislativo que modifica el Código Civil, el 1384 y su reglamento, porque ahí van a poder profundizar, entender el tema de la transición del Estado peruano al sistema de apoyos y salvaguardias. Porque creo que en la práctica muchos funcionarias todavía no están familiarizados con esto y creen que todavía existe la figura de la interdicción o se puede exigir la interdicción de la persona con discapacidad o se puede exigir, si es que conocen la modificación, que estas personas designen un apoyo, cuando esto no es así. Ahora vamos a hablar sobre accesibilidad. Accesibilidad lo podemos encontrar sobre todo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también hay una Ley General de Discapacidad, de la persona con discapacidad, ustedes lo saben, y la accesibilidad tiene como fin que la persona con discapacidad pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, la discapacidad busca levantar las barreras en cuanto al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, las comunicaciones y los sistemas y las tecnologías de la información. En este punto, y todos los servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Acá estoy parafraseando lo que dice el artículo 9 de la Convención, y tengamos en cuenta de que la accesibilidad es obligatoria. La accesibilidad no se negocia, la accesibilidad no es, ay, no, me cuesta mucho hacerlo, por lo tanto no lo voy a hacer. No, la accesibilidad es algo que se tiene que dar para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Y la accesibilidad, recordemos que son obligaciones de carácter general, es decir, que en esta obligación va a abarcar a un grupo de personas con discapacidad. Por ejemplo, si hablamos de personas con discapacidad visual, una medida de carácter general, y eso que me parece que ya no es tan usada, pero una medida de carácter general es el sistema, el braille. Esa es una medida que tiene que ya estar implementada por el Estado en todos lados, ¿no? Y que es obligatoria porque tiene que estarlo y que tiene un carácter general porque es para todas las personas con una discapacidad visual. No sé si con esto queda claro la accesibilidad. Y actualmente nuestro país tiene la obligación de la accesibilidad, todo lo que yo ya les he comentado, pero en la práctica no está cumpliendo esta obligación, no está cumpliendo con las obligaciones de la Convención en cuanto a accesibilidad. Por ejemplo, el intérprete de lengua de señas, sí, el intérprete de lengua de señas es una medida de accesibilidad para las personas sordas. Y muchas entidades dicen que esta medida cuesta mucho dinero, por lo tanto no lo pueden hacer. Pero en realidad esta medida
no es negociable en cuanto al costo económico, porque no es un ajuste razonable que vamos a hablar en este momento, y por lo tanto debería ser implementada. También es necesaria para garantizar, por ejemplo, el acceso a la educación de las personas sordas, entre otras medidas. Y nuevamente, acá el costo va a ser va a ser debatido. En esta medida de accesibilidad debería ser dada por el Estado. En las universidades privadas el costo, por ejemplo, pasa en la práctica, no lo quiere asumir la universidad, quieren trasladarlo a los alumnos, pero eso en realidad vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, y así seguimos. Pero bueno, es una medida que debería ser implementada ex ante para un grupo general. Cuando hablamos de ajustes razonables, por otro lado, hablamos de medidas ex post, es decir, que deben ser implementadas una vez que se da el hecho que conlleva la necesidad de un ajuste. Por ejemplo, estamos en un examen y esta persona con discapacidad necesita más tiempo para dar el examen, o necesita que el examen sea leído, una medida específica que sea solo para esa persona, y que no sea una medida que pueda implementarse como que de modo anterior en los criterios que nosotros ya hemos hablado de forma general. Ahí estamos hablando de un ajuste razonable, y ahí estamos hablando de que se puede dar una carga indebida, que es el contrapeso al ajuste, a la adopción del ajuste. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta de que la carga indebida no se centra solo, o sea, el criterio único no viene a ser, es muy caro, entonces no lo voy a hacer, sino lo que tenemos que ver es si negar este ajuste, cuál es el impacto en los derechos de la persona con discapacidad. Y a partir de ahí vamos a poder hacer el análisis de carga indebida para ver si se otorgan o se niegan estos ajustes. Igual la negación de ajustes debería ser algo excepcional, porque, como sabemos, garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, cuando nosotros hablamos del uso de apoyos, es porque hemos ya transitado al sistema de apoyos y salvaguardias de la Convención, y el Decreto Legislativo 1384 lo desarrolla. El Decreto Legislativo 1384 nos dice que los apoyos, esto lo leo, los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultades de representación, salvo en los casos en que ello sea establecido expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez, en el caso del artículo 569. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, todavía voy a desarrollar el tema de apoyos. ¿Alguna consulta? Siéntanse libres de preguntar. Buenas noches, doctora. Una consulta. En Sí. el caso de que se tenga que cautelar el patrimonio de la persona con discapacidad, de oficio se pueden remitir, digamos, bloqueos. He visto que en otros países tienen la facultad, y quizás eso no hay en nuestro país, de que se pueda declarar, por ejemplo, patrimonio familiar, ¿no? Un bien, porque ese trámite tendría o se puede disponer en la sentencia que se realice ese trámite a fin de cautelar, por decir, la casa de la persona. Ok, acá hay que tener en cuenta, gracias por tu pregunta, vamos a tener en cuenta de que la persona con discapacidad tiene la misma capacidad jurídica de todas las personas. Por lo tanto, la persona con discapacidad puede tomar decisiones, incluso decisiones que sean consideradas negativas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Incluso aquellas que puedan ser consideradas negativas. Y para ello sé que va a ser difícil, va a ser un trabajo de construcción, lograr no tener una mirada paternalista hacia la discapacidad. Las personas pueden tomar decisiones que sean consideradas adecuadas, positivas, y esto entre comillas porque todo es muy subjetivo, y pueden también
tomar decisiones erradas. Esto es parte de la libertad. Ahora, limitar los derechos de las personas con discapacidad, solo hablo discapacidad y vamos a hablar de los apoyos, vamos a tener dos vías. Vamos a tener la vía notarial, vamos a tener la vía judicial. En la vía notarial vamos a estar en un supuesto donde la persona requiere el apoyo, porque recuerden que la designación de apoyo es por regla general voluntaria, y vamos a tener la vía judicial, que también pueden iniciar esta vía porque quiso, ¿no? Porque es más económico, por ejemplo, pero también esta vía se va a dar cuando quieran se busque un apoyo obligatorio, que es una medida excepcional. Ahora, si la persona con discapacidad decide que quiere un apoyo, esta persona va a decidir quién va a ser su apoyo, los alcances de este apoyo, el tiempo que va a durar este apoyo, por ejemplo, las salvaguardias que se van a tener, esto lo vamos a tocar más adelante, y va a ver si esta persona tiene representación o no, ¿vale? Entonces, esto va a ser decisión del apoyo. También si es voluntario, porque esto es decisión del apoyo. Por ejemplo, la persona con discapacidad y, nuevamente, van a delimitar los actos donde va a ser necesario el apoyo. Por ejemplo, la persona con discapacidad dice, yo para mis decisiones económicas, patrimoniales, no necesito un apoyo. Pero para mis decisiones en salud, temas de salud, me gustaría contar con un apoyo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque los médicos hablan de forma muy compleja y yo necesito una persona a la que le tenga confianza y pueda explicarme lo que están diciendo los médicos en un lenguaje sencillo. Yo quiero que este sea mi apoyo. No quiero que tenga representación porque al final la decisión la tomo yo, pero este es mi apoyo para este tema en específico, ¿vale? Y se designará este apoyo voluntario para tal tema. Ya está, voluntario. Tenemos una persona que quiere, que no puede manifestar voluntad. Tengamos en cuenta esto, manifestar voluntad. Y nosotros implementamos todas estas medidas de accesibilidad, ajustes razonables, apoyos, erradicación de estereotipos, porque queremos que la persona con discapacidad manifieste la voluntad, tenga todo lo necesario para manifestar su voluntad y a partir de ello tome una decisión y ejerza su capacidad jurídica, autonomía, ¿vale? Y en este punto, recordemos que la manifestación de voluntad no es simplemente hablada, no es simplemente yo te digo, sí, quiero tal cosa, bla, 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 no. En los ajustes razonables para lograr la manifestación de la voluntad, nosotros vamos a tener que emplear todos los ajustes necesarios para lograr la manifestación de voluntad de esta persona. Por ejemplo, yo tenía un caso, ¿no?, de una persona con discapacidad intelectual, y esta persona que era casi no verbal, pudo manifestar su voluntad, pero a través de otras medidas, otros ajustes razonables, como el uso de comunicación mediante imágenes, fue mediante imágenes, figuras para la toma de decisiones. Entonces nosotros vamos a tener que ver qué es lo que necesita esta persona para la manifestación de la voluntad. Nuevamente, y los ajustes razonables no tienen que ser simplemente pedidos por la persona con discapacidad o por su apoyo. Por ejemplo, yo necesito tal cosa para poder ejercer mis derechos. No. Si nosotros identificamos que la persona puede requerir X cosa para el ejercicio de sus derechos, nosotros deberíamos actuar y otorgar esos ajustes razonables para que pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. ¿Estamos? Y ahora vamos a los apoyos designados de forma obligatoria, de forma excepcional. Estos apoyos van a tener representación y van a ser utilizados de forma excepcional. Por ello, en la reforma del Código Civil se dice que una persona que requiere apoyos va a ser un apoyo obligatorio para la toma de decisiones, va a ser la persona que se encuentra en coma, porque esa persona claramente no puede manifestar voluntad. Entonces, ahí va a haber un apoyo obligatorio y este apoyo obligatorio va a tomar todas las decisiones de la persona con discapacidad.
Ahí suena, en este caso sí podríamos ver que no está por acto, porque estamos hablando de una persona en coma, pero tengamos en cuenta de que incluso en este supuesto, el apoyo obligatorio va a tener que tener en cuenta los deseos, las preferencias, los derechos, la voluntad de la persona con discapacidad cuando no se encontraba en coma o antes de encontrarnos en una discapacidad, en una situación severa, ¿cierto? Y ahí vamos a tener que ver la historia de vida de la persona con discapacidad para saber que se están tomando las decisiones adecuadas. Luego vamos a tener ciertos casos, y nuevamente estamos hablando de situaciones excepcionales, donde vamos a tener personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad y quizás no están en una situación de coma. Contamos con todas las medidas de accesibilidad, contamos con todos los ajustes razonables. Hemos erradicado nuestros estereotipos. Y esta persona no puede manifestar voluntad, no puedo saber qué es lo que quiere en este aspecto. Y ahí vamos a pasar por el proceso judicial para la designación de un apoyo obligatorio. Nuevamente, solo cuando la persona no puede manifestar voluntad. Y para ello tenemos que ser conscientes de si nosotros hemos realizado todos los ajustes razonables para lograr que esta persona manifieste voluntad. No vamos a negar un servicio público, una denuncia, lo que sea, porque según nosotros, según nuestro estándar de lo que es normal y cómo nos comunicamos en nuestro día a día, esta persona no puede manifestar voluntad según este estándar, porque nosotros tenemos que tomar las acciones para que sea la persona con discapacidad la que manifieste la voluntad y por lo tanto nosotros nos adaptamos y adaptamos el entorno y todo para lograrlo. Entonces, solo en estos casos excepcionales, cuando no se puede manifestar voluntad, vamos a hablar de una designación de apoyo obligatorio. Incluso en este caso, nosotros deberíamos estar, o el juez en verdad, porque el juez es el que va a realizar la audiencia, el que tiene que realizar todos los ajustes, bueno, nosotros todos, incluso en estos casos, tenemos que buscar cuáles son los actos en los que la persona con discapacidad no podría manifestar voluntad. ¿Me siguen? Puede que en trabajo, con quién quiero vivir, otros derechos pueda manifestar voluntad, pero puede que en este caso no pueda manifestar voluntad respecto al tema, debe haber una limitación respecto al tema económico, no hay forma de lograrlo. Y recordemos que la designación de apoyos extraordinaria, excepcional, se da porque no puede manifestar voluntad, uno, y porque es necesaria hacer esta designación de apoyos para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. No es que yo un día me levanto y digo, voy a iniciar este proceso, sino que tiene que haber una razón para salvaguardar los derechos de esta persona y por lo tanto necesita un apoyo. No sé si con eso respondo la pregunta, me extendí un poco, pero esos son los supuestos y quiero que quede muy, muy claro que el apoyo obligatorio es algo excepcional, que nosotros ya en nuestra legislación superamos el modelo de curatela y que en la práctica sí podemos decir que no ha sido plenamente superado. Hay una confusión sobre lo que son los apoyos versus lo que es un curador, porque el apoyo no toma la decisión por la persona con discapacidad, el apoyo no reemplaza voluntad, el apoyo es una especie de facilitador para que la persona con discapacidad pueda manifestar voluntad. Por eso puse el ejemplo de un apoyo que traduce, por así decirlo, en lenguaje sencillo, que es de confianza, que la persona con discapacidad dice, no, él nunca me mentiría para que yo tome una decisión. Ya, él traduce al lenguaje sencillo y la persona con discapacidad es la que toma la decisión médica. Entonces, no sé si con esto respondo la pregunta y no Doctora, sé si hay otra pregunta. Sí, no, lo que yo quería, me ponía en el supuesto es de alguien, por ejemplo, que se va deteriorando por cuestiones de salud, que va a prever que va a haber un momento que no va a poder tomar decisiones respecto de su patrimonio y como usted dice, no toma, elige a diferentes personas inclusive para tomar decisiones respecto de su salud
y de su patrimonio. En ese supuesto yo, era la consulta que le quería hacer. ¿Cómo, porque ya esta persona deja, digamos, ha previsto, ¿no? Quién va a tomar decisiones sobre su patrimonio, pero ya no está para quién vigila, ese patrimonio, a eso me refería. Si se puede hacer una declaración, por eso decía, de patrimonio familiar, de tal manera que a ese era el supuesto que yo me refería. Ok. Ahí desde el modelo, bueno, desde el enfoque de discapacidad y todo lo que hemos visto, nosotros estaríamos hablando de directivas anticipadas, declaraciones anticipadas de voluntad. Aquí, la persona con discapacidad, sabiendo que tiene un supuesto que va deteriorando, una deficiencia que implica deterioro, deja una directiva anticipada diciendo que esta persona, a futuro quiero que esta persona sea mi apoyo y que esto se maneje de ciertas formas. Entonces, ese es el instrumento que se usa en esos supuestos. Esto lo hemos visto sobre todo en la teoría, no sé si en la práctica se está dando, pero puedo consultar si es por algo personal, pero puedo consultarlo. Pero esta es la figura que se utiliza, la directiva anticipada. Por eso, incluso en la persona en estado de coma, se dice que va a haber esta designación del apoyo siempre y cuando la persona no haya dejado, me parece, una directiva anticipada diciendo qué es lo que quería que pase. Ahora la consulta de cómo se está viendo en la práctica, porque como sabemos, esta modificación del código se dio en el 2018, por lo tanto es relativamente nuevo, y en la práctica nuestros jueces, por lo menos de una revisión que yo hice en el 2019 y además por series de capacitaciones, vemos que todavía no se entiende muy bien la figura entre las figuras que han sido implementadas por esta modificación en el Código Civil. No sé si hay otra consulta. Nuevamente, si no puede comunicar su voluntad, el supuesto de la persona en coma que no designó un apoyo previamente. Y la persona no puede manifestar su voluntad pese a que se realizaron los esfuerzos para obtenerla. Estos son los supuestos donde podríamos estar hablando de una designación de apoyo obligatoria. Y en estos supuestos, en la transición a los apoyos, estamos también deberíamos aplicar salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Las salvaguardias se dan para evitar los abusos y asegurar que se respete los derechos, la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad. Y la norma, la modificación ya tiene en ella dos salvaguardias. La primera es el plazo de revisión y la segunda es que el apoyo no puede tener antecedentes de violencia. Esas son las salvaguardias que nos da la norma. Pero nosotros o el juez también puede colocar otras salvaguardias. Y para esto necesitamos que nuestros funcionarios sean creativos, ¿cierto? Porque muchas veces pasa que se repiten las medidas, incluso medidas de protección, se repiten y no hay un análisis de caso por caso de qué es lo que podría pasar. Y, por ejemplo, en una designación de apoyo patrimonial, para temas patrimoniales podríamos decir que la salvaguardia tendría que ser que no pueden darse actos de donación hacia el apoyo o familiares cercanos de un supuesto así, para evitar que se utilice la figura del apoyo para intereses personales, vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, las salvaguardias son esas medidas como de contención para evitar los abusos y asegurar el respeto de los derechos, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Y decimos preferencias porque también, por ejemplo, podemos estar ante una persona con discapacidad que tiene dos casas, digamos, un ejemplo medio rápido, y siempre quiso vivir en la casa A y lo quiere mudar a la casa B. Esto en realidad, si bien nosotros diríamos, no es una gran vulneración, estaría yendo en contra de las preferencias de la persona con discapacidad, pese a que todavía va a contar con una vivienda, servicios básicos y todo. Como para tener idea de
hasta qué nivel se tienen que respetar los derechos, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, incluso cuando más adelante ya no puedan manifestar voluntad. ¿Y cuál es la situación de las personas con discapacidad en nuestro país? En nuestro país, de acuerdo al censo del 2017, tenemos que el 10.3% de la población declaró tener un tipo de discapacidad. Sabemos que la pregunta para la discapacidad hubo muchas críticas, pero bueno, el 16.8% de personas con discapacidad declararon no saber leer ni escribir, el 39.6% de las personas con discapacidad es parte de la PEA. De este porcentaje, 49.7% son hombres y 32.1% mujeres. Acá también podemos tener un enfoque de género. La ENDES del 2019 nos dice que en el Perú el 57.7% de mujeres entre 14 y 49 años ha sido víctima de violencia por su esposo o compañeros. Acá ya estamos entrando al tema de género, porque vamos a tener un enfoque interseccional. No sé si saben lo que es un enfoque interseccional, pero así brevemente les digo que es tener en cuenta las intersecciones de categorías que se pueden dar en una persona y cómo estas categorías, estas intersecciones generan situaciones específicas de violencia, por ejemplo. Entonces, la violencia que vive una mujer sin discapacidad no va a ser la misma que la violencia que vive una mujer con discapacidad. No digo en general, sino que van a haber manifestaciones de violencia diferenciadas. En el país, 10 de cada 100 mujeres, alguna vez unidas, declararon que fueron víctimas de violencia física y o sexual por parte de su actual o última pareja. El 55.3% de mujeres víctimas de violencia física no buscaron ayuda. Algunos datos de los centros Emergencia Mujer al 2020. Es que el 24% de niñas y adolescentes de los 97.926 casos de mujeres atendidas por los SEM, el 24% fue de niñas y adolescentes, el 70% de jóvenes y adultas y el 6% de adultas mayores. En el caso de los hombres, vamos a tener que tuvimos 16.569 casos atendidos por los centros de emergencia mujer. ¿Ok? Y el 72% niños y adolescentes. Aquí yo coloco estos datos para que ustedes vean la variable género. Porque si bien la violencia puede darse contra hombres y contra mujeres, vamos a ver que en su gran mayoría vamos a tener las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Y en el caso de hombres, porque acá me pueden decir, no, pero los hombres también víctimas de violencia. Pero vamos a ver que la gran mayoría de esos casos van a ser contra menores de edad, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, dependencia, crecimiento, y vamos a ver que de 16.569 casos, la gran mayoría van a ser niños y adolescentes y, bueno, el resto van a ser jóvenes y adultos mayores. Para que vean que la violencia de género afecta sobre todo a las mujeres y que la violencia contra los hombres se da, pero generalmente se centra en niños y adolescentes que son otro grupo en situación de vulnerabilidad. Sí, hay una mano levantada. Lisbeth. Buenas noches, profesora. Una consulta. Quisiera saber acerca de los casos en los que se presentaría el apoyo a futuro. Una amiga de mi mamá nos habló esto. Sí. La designación, cuando yo les hablaba de directivas, es porque una persona, por ejemplo, se encuentra con una discapacidad, bueno, lo que conocería como degenerativa, entonces en este momento puede manifestar su voluntad, pero sabe que quizás más adelante en unos años no va a poder hacerlo. Entonces, quiere dejar ciertas disposiciones
sobre sus bienes, sobre lo que quiere que ocurra, derechos, sobre quién quiere que sea el apoyo, para que estas decisiones sean tomadas en cuenta en el momento en el que no pueda manifestar la voluntad. Y en este punto es importante estas directivas porque, por ejemplo, si nunca se hicieron y llega el momento en el que la persona ya no puede manifestar voluntad y se da la designación obligatoria, entonces aquí lo que tendríamos es una designación de apoyos obligatoria donde el juez debe evaluar, uno, si la persona efectivamente no puede manifestar voluntad, y dos, quién tiene una relación de cercanía para que esta sea el apoyo, ¿no? Tiene que haber una relación de confianza y tiene que haber un análisis de las preferencias, de la vida de la persona para la toma de decisiones, tiene que haber un análisis bien profundo que me parece en la práctica no se está dando, pero ese es el ideal. Y bueno, una vez que se dé todo este análisis, el juez debería decir, ok, tú vas a hacer el apoyo y el apoyo va a tomar las decisiones que crea conveniente, pero por ejemplo, si existen las directivas, quizás en realidad en la práctica de A, B, o sea, si hay A, B, C posibilidades de apoyo, porque la persona con discapacidad tiene una relación de confianza con estas tres personas, pero la persona con discapacidad en su directiva ya dijo, no, a mí me gustaría que sea A, y además me gustaría que se venda tal bien, que nunca me muevan de tal lugar, que nunca realicen tal acción. Entonces ya hay ciertas disposiciones sobre el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, esto lo vamos a ver, quizás es un ejemplo un poco extremo, pero hubo un análisis de eso en la consultoría que estaba viendo, y era el caso de embarazos por violación hacia personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad. Y los apoyos obligatorios, ¿podrían negarse un aborto en estos casos, sí o no? Como no existe un análisis en la práctica sobre lo que quería esta persona con su vida y su opinión sobre el aborto, por ejemplo, la posición es que un apoyo obligatorio en estos casos donde se está garantizando, y porque en el Perú solo se permite el aborto terapéutico, se está garantizando vida, salud e integridad, no podría oponerse al aborto. Pero si hubiese una directiva anticipada y nosotros buscamos respetar la voluntad y colocan, este es un caso muy específico, en un supuesto de yo siempre estaré en contra del aborto, incluso en este caso, entonces esa es la voluntad que debería ser respetada. Esto es de un debate que se tuvo por una consultoría. Lisbeth, no sé si sigue la pregunta, se respondió o hay una duda adicional. Sí, doctora, gracias por la respuesta. Ok, si algo no queda claro, igual me dicen y profundizamos. Yo sé que a veces me extiendo un poco en la respuesta, pero ustedes me dicen y regresamos si es que no respondí. Ahora, para hablar sobre un enfoque interseccional y para hablar sobre el tema de violencia de género, que es central en este taller, vamos a entrar en la normativa sobre género y violencia basada en género. Primero tenemos que saber la diferencia entre sexo y género. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Cómo se expresan? Y debemos ir un poco rápido por el tiempo, pero el sexo vamos a decir que nos centramos en diferencias biológicas. Y esto también es, sabemos, no es correcto porque estas diferencias biológicas igual tienen son analizadas por personas, ¿verdad? Entonces estas personas ven genitales masculinos, dicen hombre, genitales que se consideran femeninos, mujer. Pero no se tienen en cuenta, por ejemplo, personas intersex que pueden tener genitales exteriores femeninos y órganos internos masculinos, y no es tan sencillo como, bueno, tienes esta característica externa, mujer, hombre, no. Pero bueno, ese es el sexo. Y a partir del sexo, las personas hacen una construcción de cómo debería comportarse esta persona, qué roles debería cumplir, qué atributos debería tener. Y es una construcción social. No es algo
objetivo, algo cierto, sino es una generalización dada por la sociedad sobre cómo debe comportarse cada género. ¿Y cómo se manifiesta el género? Se manifiesta por lo que ya les dije, roles, atributos, funciones construidas socialmente. Entonces, cuando yo veo un hombre físico, genital, masculino, decimos, bueno, él es un hombre, por lo tanto tiene que ser, por lo tanto va a ser, no sé, serio, va a ser racional, va a ser trabajador, va a ser proveedor en el hogar, va a ser fuerte. Yo veo una mujer y digo, entonces ella es delicada, ella es dulce, ella es una madre abnegada, ese va a ser su rol. Ella se dedica a las tareas del hogar porque es mujer. Entonces, con esto yo hablo sobre lo socialmente construido respecto al género. ¿Y qué es la violencia de género? Ahora que ya sabemos lo que es el género. Vamos a ver que la violencia de género es el ejercicio, es una violencia que se da por la existencia de una asimetría y desigualdad existente en las relaciones de poder entre los hombres y mujeres. Y esto queda manifiesto si recordamos las cifras de violencia que vimos en las láminas anteriores, donde la gran mayoría de víctimas son mujeres y donde si desagregamos más, los agresores generalmente son hombres. Y generalmente son hombres del círculo familiar, de hombres donde existió una relación de pareja con la víctima. Bueno, entonces vamos a ver que la violencia de género se basa en este sistema sexo-género que coloca a la mujer en una posición de inferioridad, vulnerabilidad frente al hombre. Y es cierto que el sistema sexo-género y estos roles afectan tanto a hombres y mujeres, pero vamos a ver que las manifestaciones de esta violencia, la opresión que significa este sistema sexogénero va a afectar sobre todo en su gran mayoría de una forma mucho más fuerte a las mujeres. ¿Por qué digo que también afecta a los hombres? Porque el sistema sexogénero y estos roles atributos nos dice que los hombres tienen que ser fuertes, ¿verdad? Y las mujeres son sentimentales. Por eso un insulto común es llamar a un hombre afeminado cuando muestra sus sentimientos. ¿Por qué? Porque está actuando de una forma que se considera femenina y lo femenino es visto de modo negativo, entonces es un insulto hacia el hombre. Y esto también lleva a que los hombres no expresen sus sentimientos, sus emociones, lo cual puede tener como consecuencia temas con la salud mental. Esa es una consecuencia que puede darse, que se da en este sistema sexogénero por los roles, atributos que ya hemos visto. Una consecuencia que se da en el sistema sexogénero en el lado de las mujeres es el feminicidio. Por eso digo que las manifestaciones son, ambos ven vulneraciones, pero en el caso de la mujer vemos que está en una posición de desigualdad frente al hombre. Cifras de feminicidio del 2017 al 2020, acá tenemos tentativa y feminicidio por los centros de emergencia mujer. Vamos a quedarnos con el 2019 porque el 2020 los servicios estuvieron cerrados, por lo tanto no es una cifra real porque no se estuvo atendiendo en todo el país y por ello la cifra bajó. Vamos a ver 404 casos de tentativa, 166 casos de feminicidio. ¿Y qué es el feminicidio? Es el homicidio de una mujer por su condición de tal. ¿Por qué decimos por su condición de tal? Porque vemos que el feminicidio es matar a la mujer por no comportarse como la sociedad espera que se comporte. Por ejemplo, matar a una mujer lesbiana por ser lesbiana, porque la mujer debería ser heterosexual, ¿verdad? Matar a una mujer porque no quiere tener una relación contigo. Acá está el hecho de considerar a una mujer como un instrumento, como mi propiedad, no quiere estar conmigo, entonces no va a estar con nadie, y feminicidio. Y así otros casos de feminicidio, lo que vamos a ver en la práctica es que es un asesinato de una mujer por su condición de tal, porque esta mujer transgredió
lo que se espera del comportamiento, de la forma de ser de una mujer, ¿verdad? Lo mismo con feminicidio contra mujeres trans, porque una mujer debe ser mujer de forma biológica, entonces tú no cumples, y así van a haber otras situaciones de violencia. Aquí recomiendo, hay un libro sobre feminicidio que lo coloqué entre las lecturas recomendadas, de Cristina Valega, Julio Rodríguez e Ingrid Díaz, para que lo lean. Es muy bueno y profundiza en este concepto. Y didáctico también. Entonces, sabemos que hay instrumentos que buscan erradicar estas situaciones de violencia. ¿Por qué digo erradicar estas situaciones de violencia? Porque la violencia también parte, ¿cierto?, de este sistema sexogénero donde se sostiene el machismo, el patriarcado. Sé que algunos no están de acuerdo con estos términos, pero bueno. Y por lo tanto, para luchar contra la violencia de género, uno tiene que erradicar estos comportamientos que uno considera naturales sobre cómo debe comportarse la mujer, cómo debe ser la mujer, cuáles son sus roles, cuál es mi posición como hombre frente a la mujer, etcétera, para poder realmente tratar a la mujer o reconocer a la mujer como una igual. Y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, es un instrumento específico para garantizar los derechos de las mujeres. Si bien se enfoca en la eliminación de todas las formas de discriminación, luego desarrolla en sus recomendaciones, me parece, en recomendación general, la 19 y la 35, que la discriminación es una forma de violencia contra la mujer. El objetivo de la Convención es eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, garantizar a la mujer un reconocimiento igualitario, así como el goce y el ejercicio de sus derechos y las libertades fundamentales. Acá tenemos la definición de discriminación contra la mujer como distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Y recordemos que resalté sexo porque también en las recomendaciones generales la CEDAW nos dice que en realidad, o sea, se usa sexo, pero por los demás artículos entendemos que estamos hablando de género también. Y esta convención busca un cambio real porque, como ya les dije, tenemos que cambiar los patrones socioculturales para lograr erradicar la violencia de género y llegar a la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, el artículo 5 nos dice que los estados tienen la obligación de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole. Entonces, en este punto, quiero que quede claro que incluso las prácticas consuetudinarias, tradicionales, no pueden seguir siendo permitidas por ser tradiciones si es que vulneran derechos, en este caso derechos por el fomento de la discriminación contra la mujer y la violencia. Y este es un artículo muy, muy importante porque va a la raíz del problema. Luego tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Cuando ustedes vayan... cuando ustedes vean en realidad en sus funciones casos de violencia, nosotros tenemos que ir a estos instrumentos sí o sí. Habrá más, pero los centrales. CEDAW, Belém do Pará, y ahora vamos a ver la ley 30364. Y desde un enfoque interseccional, al aplicar todas las disposiciones que iremos viendo, tenemos que recordar que garantizar los derechos
desde un enfoque interseccional implica tener en cuenta de que la violencia que viven las mujeres con discapacidad tiene particularidades y también que el ejercicio de sus derechos implicará ciertas medidas como accesibilidad, ajustes, erradicación de estereotipos, entre otras. Vamos. Esta convención es específica para el tema de erradicar la violencia contra la mujer. Era discriminación, pero luego desarrollan que la violencia de género es discriminación, pero esta va directo al tema de violencia contra la mujer. Y reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos y libertades fundamentales, consiste en 25 artículos, y al desarrollar lo que se entiende como violencia contra la mujer, nos dice que la violencia contra la mujer es física, sexual y psicológica, que puede darse en la familia o en cualquier otra relación interpersonal, de pareja, expareja, porque sabemos que ahí generalmente ocurre la violencia. Pero también nos dice que puede ocurrir en la comunidad, ¿cierto? Puede ocurrir en la calle, la violencia, hostigamiento sexual, acoso callejero. Y la violencia puede ocurrir por el Estado. El Estado también puede perpetuar esta violencia a través de los estereotipos de género, a través de las barreras para el acceso a la justicia, o los propios agentes también pueden realizar actos de violencia más específicos como los que están arriba, ¿no? Abuso sexual, maltrato, violación, entre otros. Pero con este punto lo que quiero que vean es, uno, los tipos de violencia reconocidos, que en realidad se ajustan a lo de la ley 30364, más patrimonial. Dos, que esta convención reconoce que el Estado no tiene que intervenir solo con lo que ocurre en el ámbito público, sino que interviene en el ámbito privado, que es donde generalmente ocurren los actos de violencia. Y además reconoce que el Estado también puede perpetuar la violencia, ocasionar la violencia, no solo de forma activa, sino también de forma pasiva, al no hacer nada por erradicarla. Y como sabemos, los funcionarios, y esto también está en la ley 30364, tienen la obligación de erradicar estereotipos y no emitir juicios de valor respecto a los casos que se basen en estos temas, ¿verdad? Ahora, vamos a la ley 30364 y su reglamento. Ahí nos habla de la violencia contra la mujer, la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial. También nos dice que la violencia contra los... Sabemos cuando define violencia contra la mujer, también habla del ámbito público, privado, quienes pueden ejercer la violencia. ¿Qué es la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Sabemos que aquí se basa en la relación de confianza y dependencia que existen entre los miembros, y que puede ser la expareja, pareja, sabemos también eso. Sabemos que también la ley 30364 considera como sujetos de protección, pero incluso para una especial consideración a las personas con discapacidad, eso está explícitamente. Y ya nuevamente, ¿cómo se manifiesta la violencia? Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial. Muchas personas todavía no entienden qué es la violencia patrimonial, pero un ejemplo de eso, de la violencia patrimonial, es no dar los recursos básicos para la subsistencia, amenazar con la pensión de alimentos, entre otras medidas, pero para ejemplificar lo que es la violencia patrimonial, porque es una violencia que no está siendo sancionada o visibilizada en los procesos. Y ahora, brevemente, ¿cuáles son los pasos para la denuncia? Se da la recepción de la denuncia, esto se da en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las comisarías, se aplica una ficha de valoración de riesgo. Ahorita me detengo un segundo para las preguntas. Se aplica la ficha de valoración de riesgo, pero tengamos en cuenta de que la ficha de valoración de riesgo se aplica para saber el nivel de riesgo de las víctimas, ¿cierto? Saber si estamos en un nivel leve, moderado, severo. Pero esta ficha de valoración de riesgo, si es que la revisamos, y esto es algo que se tiene que impulsar desde el Estado, no tiene un enfoque de discapacidad, porque como ya les dije, la violencia que se da contra las personas con discapacidad puede ser
distinta. ¿Por qué digo esto? Porque con las personas con discapacidad, por las cifras que hemos visto, puede darse en muchos casos de en mayor medida dependencia económica y también dependencia en el cuidado. Y esto también tiene que ver con la infantilización, con la falta de servicios, orientación para garantizar la vida independiente de las personas con discapacidad y más puntos que ya sería extendernos mucho en esta sesión. Y esto conlleva a que la violencia contra las personas con discapacidad pueda darse a través de actividades como negar los alimentos o mantener a la persona con discapacidad encerrada en un cuarto y nunca sacarla. Y las personas podrían, los funcionarios, esto también he tenido testimonios de esto, es que consideran que es negligencia, pero no violencia, cuando en realidad es una manifestación específica de la violencia hacia las personas con discapacidad. Y la ficha de valoración de riesgo no reconoce estas formas específicas de violencia y por lo tanto la violencia hacia las personas con discapacidad podría terminar teniendo una puntuación, por así decirlo, de riesgo leve, cuando en realidad estamos ante un caso de riesgo severo. Por eso, más allá de la ficha de valoración, es importante que los funcionarios, funcionarias, tengan en cuenta el contexto específico, la situación específica de la persona que realiza la denuncia para saber si en realidad nos encontramos a un riesgo distinto al que se refleja en la ficha. Y van a haber evaluaciones psicológicas médicas, se van a dar las diligencias para en relación con el caso y se van a emitir las medidas de protección. Las medidas de protección tienen que tener como objetivo eliminar el riesgo, la nueva amenaza, la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y para esto la medida de protección tiene que adaptarse a la situación de la persona que es víctima, que está siendo víctima de violencia, y no solo la persona víctima directa, también tendríamos que tener en cuenta a las víctimas indirectas, a los familiares, pero bueno, en este punto con las medidas de protección, nuevamente, al caso concreto, esta medida de protección que muchas veces usan de prohibición de una nueva agresión, de un nuevo acto de violencia, en la práctica no sirve para nada, ¿no? Una medida de este tipo. Pero la medida de retiro del domicilio del agresor, las víctimas, si es que leemos, ¿no?, los informes defensoriales, vamos a ver que las víctimas dicen que esta es una de las medidas que más, o sea, una de las más útiles para proteger la integridad de la víctima, pero es una de las medidas que menos se usa. Acá la definición son mandatos judiciales emitidos con la finalidad de protegerte de nuevos hechos de violencia. Esto los da el juzgado de familia en el caso de flagrancia penal y luego trasladamos a familia para la revisión. Algunas medidas: impedimento de acercarse a la potencial víctima, impedimento de contactarla por medios tecnológicos. Lo que dije de prohibición de una nueva agresión, que en la práctica se la deja sola, no sirve, es la verdad, entre otras, como el retiro del domicilio. Y lo que ya les dije, los funcionarios tienen la obligación de erradicar estereotipos en todas las etapas del proceso, y en atención a ellos son inadmisibles, en principio, la valoración de pruebas relativas a la forma de vestir, la vida social o nocturna, los antecedentes sexuales de la mujer cuya denuncia se ha realizado, sus creencias religiosas o algún otro elemento de esta índole. Asimismo, queda prohibido descalificar la credibilidad de la denuncia. Acá hay algo que no he dicho, pero que es sumamente importante. Nosotros hemos hablado de ajustes razonables en general que se dan en ciertos ámbitos que pueden ser servicios públicos, vamos. Pero en el caso de este proceso judicial de la 30364, desde que la víctima va a un centro de emergencia mujer, nosotros estamos ante ajustes de procedimiento, que van a ser también estas adopciones para garantizar en este caso el acceso a la justicia de la víctima. Pero en el caso de los ajustes de procedimiento, que van a ser medidas específicas que la víctima necesita, estos ajustes no pueden ser negados, no pasan por el análisis de la carga indebida, porque si no son admitidos, en realidad lo que se está haciendo es negar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Por lo tanto, en estos casos, nosotros sí tenemos a una persona con discapacidad. Ahora que estamos con el Zoom, quizás
es más fácil hablar de, bueno, una audiencia desde tu casa, ¿cierto? Pero en zonas donde no hay internet o los medios, eh, porque, bueno, no todos tenemos estas facilidades, es un privilegio, pero bueno, en los casos donde esto no sea posible, lo del Zoom y antes de nuestra época prepandemia, un ajuste de procedimiento sería tener la audiencia en un lugar donde la persona con discapacidad pueda acceder, pueda participar, que no implique movilizarse, tenga que ser su casa, no lo sé. Pero se tienen que dar las medidas, los ajustes de procedimiento para garantizar el derecho al acceso a la justicia de la persona con discapacidad. Y así se van a presentar más casos y no van a poder ser negados, porque esto está en la convención, esto lo pueden revisar, y es porque se tiene que garantizar el derecho al acceso a la justicia. Bueno, y acá solo lo puse para conocer los servicios, seguro ustedes ya los conocen, pero a veces me pasa que incluso entre los funcionarios públicos no saben muy bien cuáles son los servicios que manejan los otros sectores. Y tenemos línea 100, chat 100, estos son del Ministerio de la Mujer. Unidad de protección especial para los casos de niñas, niños, adolescentes. Tenemos los centros de emergencia mujer, ¿verdad? Donde te dan el patrocinio legal, la contención emocional, está también la trabajadora social para el informe. Para los casos de la ley 30364 también está Defensa Pública del Ministerio de Justicia, que es un servicio complementario, y los hogares de refugio temporal, que son los servicios de albergue a víctimas de violencia y sus hijos e hijas. Y son albergues temporales para mover a la víctima de un contexto donde se encuentra en peligro, es para evitar un... Doctora, una consulta. Sí. En relación a la línea 100 que maneja el Ministerio de la Mujer, esa línea 100, digamos, maneja una base de datos a nivel nacional para saber, por ejemplo, si es que una víctima llama el día de hoy por hechos de violencia y bueno, le aperturan una ficha, ¿no? En el Ministerio de la Mujer y llama la semana entrante nuevamente por hechos de violencia, como que, bueno, desconozco ese tema, si es que la línea 100 ya maneja una base de datos para indicar, ¿no? Esta persona ha llamado la semana pasada, está llamando ahora, entonces no sé, como para verla como una víctima potencial de poder ser un caso de feminicidio o algo así. Sí, en teoría deberían, o sea, sería lo ideal. Yo no creo que la tengan, pero no estoy segura. Pero, por ejemplo, en los casos de medidas de protección, también al hacer un diagnóstico sobre las principales dificultades en estos procesos, tenemos que muchas veces los juzgados no conocen los nuevos actos de violencia, los nuevos procesos, y tampoco hay, no se tiene una dimensión exacta de la violencia o del riesgo que está viviendo la víctima, ¿cierto? Deberían tener esta base de datos, no creo que la tengan, o no creo, si lo tienen anotado, no creo que le den seguimiento, lo pasen a los servicios, lo dudo. Lamento dar una respuesta exacta en ese punto. No sé si hay otra pregunta. Sí, doctora, buenas noches. Una consulta. En el caso de, como decía la compañera, la línea 100, una vez que la persona afectada de violencia llama, inmediatamente le dan el pase a algún centro de emergencia mujer o alguna institución del Ministerio de la Mujer. Hola, sí, perdón, pensé que había prendido el micrófono. La línea 100 es un servicio, sí, telefónico, también está el chat 100. Recordemos, ahí también faltan ajustes de accesibilidad, pero bueno. Que brinda información, orientación, consejería, soporte emocional, eso ya lo sabemos en teoría. Sí, uno puede realizar, piden que uno puede solicitar a la línea 100, en los casos más graves, la línea 100 debería derivarte a un centro de emergencia mujer, o deberían enviarte los servicios de atención urgente del ministerio para los casos más graves. Pero no es para todos los casos, es para los casos más severos. En los casos no severos, digamos, leve, moderado, ahí lo que ocurrirá es que te brindarán la información, la orientación para que tú continúes tu
proceso judicial, o mejor dicho, para que vayas a un centro de emergencia mujer, el más cercano, para que vean el caso. Pero va a haber la derivación en el caso de riesgo severo. No sé si hay otra consulta sobre los servicios, los hogares de refugio temporal. Doctora, otra consulta, por favor. En relación a los servicios que tiene el Ministerio de la Mujer, sea línea 100, sea el tema del chat, los profesionales están capacitados para poder diferenciar cuando estamos hablando de un conflicto o cuando estamos hablando de un hecho de violencia para derivarlo a algún SEM a nivel nacional. O sea, también el tema de la capacitación para evitar la carga innecesaria, tal vez. Sí. A ver, yo no he trabajado con el Programa Nacional Aurora, sino en la supervisión de servicios del Estado, comisarías, hogares de refugio temporal. Les diría que no sé si acá hay alguien del Ministerio del Programa Nacional Aurora que quiera intervenir en algún punto, porque sé que hay funcionarios del Ministerio de la Mujer, pero no he visto en las consultorías, se ha solicitado, pero un protocolo para línea 100. Entiendo que hay capacitaciones para la línea 100, pero también hay críticas hacia este servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, también debería haber lineamientos claros, ¿no? Para el tema de la atención, sí, para riesgo severo, para que sea derivado, para que sea fácilmente reconocible, pero también para riesgo severo con enfoque interseccional, ¿cierto? Porque probablemente va a ocurrir lo que ya hemos mencionado, que se va a ver un caso como negligencia, como, no la dejaron salir, bueno, pero no como un acto de violencia de prácticamente llevo un año encerrada y no salgo, no me ayudan a salir, no me dan los alimentos básicos. Este caso, probablemente si no tenemos un enfoque interseccional, se va a ver como negligencia, una carga, pero en realidad estamos ante actos de violencia que podríamos estar ante casos de violencia de riesgo severo en personas con discapacidad. No sé si hay otra consulta. Nos queda un PPT, pero pueden ir haciendo la consulta y si hay alguien del Programa Nacional Aurora que quiera intervenir, más que bienvenido. Doctora, otra consulta. En relación a los informes psicológicos que emite el SEM, ¿no? Que sirven en muchas ocasiones de suma importancia y de apoyo para el Ministerio Público, sus profesionales psicólogos son capacitados en relación a la estructura que tiene que tener el informe para que éstas cumplan con los requisitos establecidos por medicina legal para que éstas sean validadas como elemento o medio de prueba en un posterior juicio. La ley 30364 nos dice que los informes realizados por los centros de emergencia mujer, me parece, deben entrar como medio de prueba. O sea, sí lo reconoce, explícitamente. Si cumple con criterios mínimos, que en realidad está lo del Instituto de Medicina Legal, pero la ley también te dice que no son solo los criterios del Instituto de Medicina Legal, sino que puede ser cualquier otro criterio, pero objetivo, medible, ¿cierto? También debería ser válido, o sea, válido como prueba. Incluso te lo dice, no solo el Instituto de Medicina Legal, sino prueba un informe que tenga pruebas con un criterio, ¿me entiendes?, estándar, aunque no sea del instituto, y que tiene que ser reconocido como prueba. Esto va a estar en la ley 30364 para los informes médicos y los informes psicológicos, me parece. No sé si esto responde la pregunta. Pero ahora vamos a pasar a un último PPT que era solo para cerrar, para hacer todo más dinámico. Si tienen otra pregunta pueden participar. Igual, a ver, si ven mi PPT, espero haber respondido las preguntas que me han hecho
hay cosas que igual están más allá del alcance de esta sesión. Recordemos que vemos, esta sesión es violencia de género, enfoque de discapacidad, pero van a haber sesiones más adelante donde se van a ver los procesos en específico, de modo más profundo, el lado de acceso a la justicia, y ahí van a poder continuar con cualquier consulta. Ahora, vamos a entrar en enfoque de género, enfoque de interseccionalidad. Como yo ya les dije, el enfoque interseccional tiene en cuenta el cruce de varias categorías. Entonces, puede ser, podemos estar hablando de una mujer con discapacidad, podemos estar hablando de una mujer con discapacidad indígena, podemos estar hablando de una mujer trans con discapacidad afrodescendiente, y vamos a ver que este cruce de categorías van a tener en la práctica formas distintas de violencia. Acá no estamos hablando de sumas de violencia, sino de una violencia particular por el cruce de estas categorías. Porque, por ejemplo, una persona con discapacidad puede ser discriminada por la discapacidad por ejemplo, al negarle un ajuste razonable, pero una mujer con discapacidad va a tener una forma específica de violencia porque por mujer y por tener discapacidad se le niega, por ejemplo, el acceso a los servicios de planificación familiar de los centros de salud. Esa es una forma específica de violencia o de discriminación contra una mujer con discapacidad por el cruce de ambas categorías. Espero que esto quede claro. Y tengamos en cuenta que para nosotros garantizar el enfoque de discapacidad, el enfoque de género, tenemos que involucrar la participación de las personas con discapacidad. No es posible sacar normativa sobre discapacidad en general, sin la participación de los colectivos a los que esta normativa se refiere, ¿verdad? E incluso de normativa general, pero que requieran, porque al pasar por la consulta, nosotros vamos a ver que se van a identificar medidas que quizás nosotros, desde una situación de no discapacidad, no somos conscientes que se necesitan. Y bueno, ya hemos hablado del enfoque de género, que es esta herramienta de análisis que nos permite ver esta situación de desigualdad entre los hombres y las mujeres, y bueno, que con eso vamos a poder tomar medidas más adelante para revertirlo. Y bueno, ya lo que les decía, el derecho de participar de las personas con discapacidad en las normas, todo lo que le concierne, por eso está el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, o nada sobre nosotras sin nosotras, que fue el lema para todo este movimiento de las personas con discapacidad, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nace gracias al activismo de las personas con discapacidad. Y el derecho a la participación política de las personas con discapacidad es un derecho clave, ¿cierto? Bueno, todos los derechos son claves, pero este es un derecho que podemos ver en la práctica que nos está dando, ¿no? La representación de las personas con discapacidad en puestos públicos no se da, no se ve, de elección popular. Creo que no se da, sobre todo en el caso de discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad física. Sí hemos visto congresistas con discapacidad física, pero es algo que en verdad es suma. Y ahora analicemos nuestro día a día desde un enfoque de género. Acá apliquemos el enfoque de género. Nosotros vamos a ver que nos encontramos en una situación de discriminación estructural por género y por discapacidad. Esto, en sencillo, quiero decir que todo el sistema no ha sido pensado desde un enfoque de género, un enfoque de discapacidad, y por lo tanto, como sistema, existe una vulneración general de nuestros derechos. Y vamos a ver que también estos estereotipos y roles van en la práctica a desenlazar en muchas vulneraciones de derechos. Solo es para que vean cómo todo el sistema funciona y cómo se enlaza todo. Y, por ejemplo, vamos a tener el trabajo doméstico no remunerado.
con el trabajo doméstico no remunerado tenemos como consecuencia que las mujeres son las que deben encargarse del trabajo doméstico no remunerado de acuerdo a estos roles de género. Esto tiene como consecuencia que tengan menos tiempo para dedicarle al trabajo. También tiene como consecuencia que se prefiera hombres para el ascenso que mujeres, por ejemplo. También tiene que ver con que las mujeres muchas veces no puedan participar en el ámbito laboral porque se dedican a estas labores de trabajo doméstico no remunerado de cuidado. También implica que si practican tengan un sueldo menor o que estén en una situación de informalidad porque necesitan la flexibilidad. Entonces vamos a ver cómo hay una suma de vulneraciones de derechos. Y bueno, trabajo doméstico no remunerado, la mujer es la responsable del cuidado, es la responsable de la planificación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también vamos a ver, digo que todo el sistema no ha sido pensado desde el enfoque de género porque vamos a ver, ¿no? Los estereotipos de género aplicados para el acceso a la justicia, aplicados en el tema de derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, negación de esterilización, por ejemplo, voluntaria, porque dicen que es muy joven, que no puede tomar decisiones sobre su cuerpo. Esto vamos a ver una serie de vulneraciones a lo largo de nuestro día a día y en todos los ámbitos de nuestra vida. Un modo de ver el enfoque de género y que me gusta utilizar como ejemplo es a través de las desapariciones y el COVID-19. Por el COVID-19, nosotros tuvimos periodo de cuarentena, ¿cierto? Y continuamos con la limitación del libre tránsito, con el toque de queda. Y uno diría que si hay una limitación al libre tránsito y hay cuarentena, entonces deberían haber menos desapariciones porque las mujeres no están saliendo de sus casas. Y vamos a ver que la desaparición también, mayoría de números, cifras, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad. Pero bueno, vamos a decir, las desapariciones deberían disminuir porque nadie está saliendo. Pues no, las desapariciones han ido en aumento. Si nosotros no tenemos un enfoque de género, decimos, bueno, no salen, no hay menos desapariciones, qué raro todo. Pero si tenemos un enfoque de género, vamos a ver que en la práctica, si la mujer pasa más tiempo en la casa, y la familia también, y los niños y todo, quiere decir que las labores de cuidado, las labores de trabajo no remuneradas aumentan. El potencial agresor, que muchas veces es un miembro de la familia o el cónyuge o el conviviente, pasa más tiempo en el hogar. Las situaciones de violencia, las posibles situaciones de violencia aumentan. Y todo esto ha sido, si vemos desde un enfoque de género, las causas que permitirían explicar por qué las desapariciones de mujeres han aumentado en un contexto donde las mujeres no están saliendo tanto. ¿Y qué está sucediendo con las mujeres con discapacidad? Esa es otra pregunta. ¿Qué están viviendo las mujeres con discapacidad? En un día a día, las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación todavía de mayor vulnerabilidad. Nosotros vemos que en una crisis es mucho más sencillo ver cómo los grupos en situación de vulnerabilidad entran en todavía mayor vulnerabilidad. Sus derechos son los que son más vulnerados en una crisis. ¿Y qué está sucediendo con las mujeres con discapacidad? Los centros de emergencia de mujeres el año pasado, gran parte del año cerrados. Medios de transporte, me parece, también disminuyeron. Solo podías salir con tu pase, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con las mujeres con discapacidad si tenemos una ciudad no accesible? Si el potencial agresor probablemente está en la casa, si la persona que es nuestro apoyo o de confianza no puede ir a la casa para salir con nosotros, ¿cómo hacemos la denuncia?
Entonces, ¿qué está sucediendo con las mujeres con discapacidad? Nosotros vamos a ver que cifras de mujeres con discapacidad, denuncias mínimas, son mínimas. Vamos a ver que las cifras son bajas, pero sin embargo nos preguntamos, ¿no? ¿En verdad la violencia contra las mujeres con discapacidad, las denuncias deberían ser tan bajas? O lo que está ocurriendo es que en general, y sobre todo en este contexto de crisis, no tenemos los mecanismos para asegurar que las mujeres con discapacidad puedan acceder a la denuncia o se pueda reportar su desaparición o vulneración de derechos, porque también muchas veces la vulneración de derechos se puede dar por el que ejerce el apoyo o la asistencia. Recordemos que yo uso apoyo por la función que tiene. El apoyo generalmente va a ser designado notarial, judicialmente, pero en la práctica hay muchas personas que ejercen las funciones de apoyo pese a no haber pasado por todo el proceso de designación. Eso hay que tenerlo en cuenta en nuestras funciones para no ser una barrera adicional para las personas con discapacidad. A veces podemos ser muy burocráticos cuando lo que tenemos que garantizar son los derechos. Y bueno, en la práctica no muchas personas están accediendo a estos procesos judiciales de designación. Pero bueno, ahora quiero ver brevemente el caso Solcirret Rodríguez para el enfoque de género y para que vean cómo los estereotipos impiden el acceso al proceso, a la búsqueda, en este caso, de personas desaparecidas. ¿Qué pasó en el caso Solcirret Rodríguez? Ella desapareció, los padres denunciaron la desaparición, pero no tomaron la denuncia inmediatamente porque encontraron fotos también en su Facebook de Solcirret con amigos, me parece, que en la playa. Dijeron que seguro se había escapado con el enamorado, con el amante, que era una mala madre, y retrasaron la búsqueda. Entonces ahí vemos cómo los estereotipos de género vulneraron los derechos de una mujer, porque en una desaparición, la desaparición es una manifestación de violencia de género, porque la desaparición generalmente va a estar ligada con un hecho de violencia de género como feminicidio o trata de personas con fines de explotación sexual. Ahora tenemos otro caso que vulnera derecho a acceso a la justicia, esta motivación de sentencia sobre violación sexual. Que la agraviada usa o truza color rojo con encaje conlleva a inferir que estaba dispuesta a tener relaciones con el imputado. ¿Qué estereotipos de género encontramos? No sé si alguien quiere hablar sobre las vulneraciones que ocasionó esta sentencia y con eso ya estaríamos cerrando y si tienen alguna consulta adicional también es bienvenida. Con este caso creo que le habla Yanela, fue un poco indignante para toda la población en realidad, porque vimos como el estereotipo de la predisposición, ¿no? Es que sienten que si una mujer usa una truza de encaje rojo es porque tenía una predisposición sexual con su agresor, pero no tiene por qué hacer así, porque es como si nos limitaran a todas a usarlo, no tenía nada que ver. Creo que en este hecho, sinceramente, lo que se vio fue que los operadores de justicia no basaron tal vez incluso su actuar como profesionales desde un enfoque de género, un enfoque libre de prejuicios, sino más bien diseñaron toda una investigación o toda una secuencia de hechos armados generando una opinión basado más bien en estereotipos que realmente atentaron contra esta mujer y su familia para que pueda tener los derechos cumplidos. Fue realmente, y a veces eso pasa, no solamente en ese caso, sino lo vemos a veces a diario, ¿no? Nos pasa a veces que vemos casos, por ejemplo, en que hay adolescentes o jovencitas que tienen hijos y que siempre están tomando y decimos, pero es una mala madre, es una persona que siempre le gusta esa vida, entonces, pero por el hecho de que sea así no quiere decir que que un hombre o una persona puede ejercer violencia sobre ella. O a veces tenemos este estereotipo, es que se lo estaba buscando.
¿no? Y estamos incluso cayendo en revictimizar porque uno no creemos realmente en su posición de víctima y le estamos volviendo a revictimizar porque no estamos siendo operadores de justicia en los que ellas pueden apoyarse. Entonces, creo que dejó bastante que decir y también como un medio de mejorar como servidores judiciales, también como personas que trabajamos con esas personas para no hacer prejuicios con las usuarias que tenemos, no solamente con las usuarias, sino también con las personas también, porque también generamos estereotipos de género con los varones, ¿no? Es que este es así, 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 y ocurre en ambas partes. Entonces, creo que dejó antecedentes para no volverlos a repetir, porque generan no solamente indignación, sino que vulneran también derechos de otras personas que incluso pueden llevarlas hasta la muerte, porque el hacer la omisión de ciertos procedimientos porque suponemos algo o tenemos un prejuicio sobre algo puede terminar con la vida de una persona, ¿no? Sí, eso es más que todo mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Yanela. Muy, muy buena tu intervención y completamente de acuerdo. Incluso, y este es otro supuesto, pero en el caso de desaparición de adolescentes, muchas veces la policía tampoco quiere buscarlas inmediatamente porque dicen que la mayoría de denuncias de desaparición son de adolescentes que se fueron de fiesta o que se fueron con el novio. Nuevamente estamos ante una visión sin enfoque de género, sin enfoque de niñez, porque las adolescentes están en una situación de vulnerabilidad por menores de edad, género, porque generalmente la trata de personas también o sea, la mayoría de los casos van a ser menores de edad mujeres, y porque si vemos a una adolescente también que dicen que es reiterada la desaparición, que reiteradamente desaparece, tenemos que preguntar qué está pasando, ¿cierto? Y más allá de eso, estamos dejando de lado nuestras obligaciones como funcionarios, funcionarias, porque no es nuestra obligación, no es lo que dice la norma, que yo evalúe por qué se está haciendo esta denuncia por desaparición. La orden en la normativa por desaparición es que uno denuncia la desaparición y se admite inmediatamente y se realizan las diligencias de búsqueda. Y si vemos que hay un delito detrás de eso, entonces ya pasamos con fiscalía. Pero eso es para tener en cuenta, uno, nuestras funciones; dos, la obligación de erradicar estereotipos en los funcionarios; y tres, es siempre aplicar enfoque de género, enfoque de discapacidad y enfoque de interculturalidad. Yo sé que hay muchos enfoques, sé que implica una capacitación constante, pero esa es nuestra función, o bueno, esa es la función de todos los servidores públicos y en general de la población, porque los derechos humanos son responsabilidad de todos, ¿cierto? En relación a los estereotipos de género, yo creo que los funcionarios o servidores públicos que van a trabajar con víctimas de violencia inicialmente deben de estar bien sensibilizados para tratar de evitar el tema de estereotipos. Por ejemplo, en el caso, como usted indica, del tema de violaciones, o en el caso de mujeres que son víctimas de violencia. Muchas veces cuando van a la fiscalía a denunciar un hecho de violencia, estas personas ya han denunciado otro hecho de violencia anteriormente y ponen como el estereotipo, ¿no? Yo regreso con él o tú regresas con él, así te pegue porque lo quieres, pero en realidad no se dan cuenta que esta persona se encuentra en el ciclo de violencia. Entonces es un poco complicado que esta víctima pueda salir sola de este ciclo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer trabajan con un equipo multidisciplinario que tiene profesionales y el trabajo debe ser de manera conjunta, no simplemente pongo la denuncia y que el Ministerio Público se encargue o que la policía se encargue, sino se tiene que hacer todo un seguimiento a esta víctima para evitar que esta víctima vuelva nuevamente al ciclo de violencia, evitar que se rectifique en relación a su denuncia, que varíe su denuncia
y bueno, pues tratar de empoderarlas, es lo que la ley 3036-4 también busca, ¿no? Empoderar. Tengamos en cuenta, en línea con el último comentario, que es cierto, o sea, salir de un ciclo de la violencia es sumamente complicado, sobre todo si no cuentas con las redes y servicios que el Estado debería darte, y si no cuentas con una red de apoyo, por ejemplo, familiares, amigos. Y tengamos en cuenta también que muchas veces este ciclo de violencia lo que hace es apartarte de estas redes de apoyo. Entonces, esto es un trabajo que va más allá de recibir simplemente la denuncia. Y, por ejemplo, en el caso de la emisión de las medidas de protección, tengamos en cuenta esto también, y tengamos en cuenta en el caso de personas con discapacidad, por ejemplo, si la agresión viene desde la persona que realiza las funciones de asistencia personal, apoyo, o sea, ¿qué hacemos en este caso, cierto? Decimos, ok, retiro del agresor del hogar y dejamos a la persona con discapacidad sin ningún apoyo, sin ninguna asistencia. Entonces, esa medida de protección también tiene ahí que pensar más allá del primer paso inmediato para evitar la agresión, porque si tenemos a una persona que ordena el retiro de este agresor y no acercamiento, me parece perfecto, pero el siguiente paso debería ser ver quién sería esta persona que cumpliría las funciones de apoyo, de asistencia, cómo interviene el Estado, qué hacemos ahí, paso 2. Porque si no, en verdad la persona con discapacidad volvería a este ciclo de violencia para cubrir necesidades básicas, por ejemplo. Pero bueno, muchas gracias a todos y todas por estar en este espacio. Espero que nos encontremos nuevamente más adelante.